Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. Y que os traigo hoy el vídeo que os prometí de Nova con el aspecto de protección. Vamos a probarlo, que era el único que me faltaba, creo, con Nova. Ya sabéis que he tenido problemas para probar a Nova, encontrarle un deck en el que me sienta cómodo, en el que sienta que el héroe funciona de verdad. En este caso, realmente fue raro, porque realmente yo lo primero que pensé fue protección, sobre todo por lo que no me mata y por vigilancia constante para Nova. Pero no sé, se dio así la campaña, que me apetecía probar otras cosas antes de protección y ahora traigo pues exactamente el mismo deck que os propuse para el especial campeones, pero con la salvedad de como vamos a estar jugando solos, pues ahora sí que podemos meter algún aliado a mayores, ¿no? Entonces lo que hago es quitar los 3 en pie de guerra, que quizás sea la carta que menos me convence de toda la lista que os propuse, y vamos a meter a Miles Morales, que ahora podemos meterlo, a Ironheart, que ahora podemos meterlo, y a Mungle, que digamos que por el coste que tienen, la calidad de las cartas es muy brutal, ¿no? Entonces, sobre todo Mungle y Ironheart yo creo que van a funcionar muy bien, y Spider-Man, Miles Morales siempre en algún momento te puede solucionar algún problemilla con la intervención o algún problemilla que puedes tener con el ataque. Entonces nada, vamos a poner estas cartas y vamos a barajar el héroe. Recordad que esta semana, esto lo estáis viendo un martes, el jueves que viene, o sea, el próximo jueves, voy a hacer un poco el análisis de, bueno, pues un poco lo que os comenté ya en el vídeo de Kamala Khan, de Miss Marvel, en el que vamos a hablar de los nuevos héroes, cómo han salido, cómo yo creo que deberían empezar a salir los héroes porque digamos que, bueno, ha habido bastante conversación, bastante foro y bastantes comentarios acerca de Ironheart y lo fuerte que es. Y bueno, pues Nova creo que no es tanto, ¿no? Entonces, pues hablando un poco de eso y viendo cómo cada vez son más fuertes los héroes también y lo que queda atrás, cómo están tematizando los héroes también, etcétera, pues creo que va a dar para un breve vídeo. Y espero también en ese vídeo, si no, pues a lo mejor lo hago aparte, poder daros más detalles ya y más explicaros de una manera más concreta en qué va a consistir el sorteo que vamos a tener en breve para los 1000 suscriptores, que la verdad nos está desbordando un poco porque tanto yo como Quilate Games, que es la tienda que va a colaborar en el sorteo, no nos esperábamos que subiera tan rápido, que llegara tan rápido a 1000, pero bueno, estamos ya muy cerquita. A lo mejor cuando este vídeo esté publicado, a lo mejor ya estamos en 1000 o un poquito por encima. Vais a entrar todos en el sorteo, ¿vale? No os preocupéis, pero bueno, ahora mismo eh, vamos a ir paso a paso y no sé, hay cosas que no dependen de mí, sino que dependen más de que podamos encontrar el momento adecuado yo y Quilate para poder hacer el sorteo, ¿vale? Pero yo os digo, el sorteo se mantiene, es un sorteo muy chulo. Y vendrá en breves, no va a tardar mucho, yo os lo digo ahora. Entonces, vamos aquí con Khan el Conquistador. Vamos a jugar en normal y creo que le he metido el temporal. Creo que vamos a jugar una partida muy estándar. Sí, efectivamente. Va el temporal y el conjunto de encuentros normal, puede ser. Sí, vale. Pues nada, vamos a ver qué hacemos aquí. Preparación, aparta a un lado todas las cartas de Khan 2 y 3. El plan secundario, dominio de Khan y retira del juego todas las cartas de obligación, baraja el mazo de encuentros. Vale, pues en este caso, ya no me acordaba, hace tanto que no juega Khan, que ya no me acordaba que Khan aparta la obligación. Vale, dejamos esto por aquí, yo creo que se ve bien, creo que está un poco tirado demasiado a la derecha. Vamos a poner casi esto aquí, retiramos la obligación. Wow, esto brilla demasiado. Voy a hacer una cosa. Voy a bajarle la intensidad a este lado de aquí. Yo creo que ahí se va a ver mejor el juego. Aunque siga habiendo mucho brillo, ¿eh? Ahí ya... Voy a dejarlo aquí. Voy a dejarlo aquí y vamos a tirar esto un poco para acá. Porque está brillando demasiado. Ahí, perfecto. Yo creo que ahí queda guay. Un poquito más incluso. Ahí. Es que, bueno, ya sabéis cómo soy un poco tiquismiquis, me gusta que podáis ver todo lo mejor posible y aún así hay reflejos que no se pueden evitar. Entonces, a esto le damos la vuelta, empieza en 0, dice que Khan cree
que si derrota a los héroes más poderosos de la Tierra, el resto del planeta se someterá a su reinado. Empieza en 0, suma de 1 en 1, en 7 perdemos la partida. Cuando se muestre esta carta, dale a cada jugador una carta de encuentro, esto ya lo hemos barajado. Carta de encuentros, la dejamos por aquí. Vamos a ponernos en alter ego ya para empezar la partida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Y como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos allá en esta partida de Sam Alexander contra Khan. Ni un paso atrás, creo que no me conviene. Ni defensa desesperada. Me apetece ser activo en este primer turno. Ni lo que no me mata. Uf, el hombre máquina me lo voy a quedar. Y volar a la velocidad de la luz tampoco. Me voy a descartar de todo esto. Es más, me voy a descartar también el hombre máquina. Tenemos suficientes... Yo creo que tenemos suficientes aliados en el mazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a ver qué tenemos por aquí. Vale, recurso universal. Genial para la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ostras, ahora tengo dudas. Ahora no cogería la séptima, creo. O sí, porque es renovar tamaño de mano. El hecho de hacer el mulligan. Y el tamaño de mano ahora es uno más. Es otro más. Vale, yo creo que estamos jugando bien, ¿eh? Pues ostras, qué cundida. Vale, pues de primeras. Recurso universal. Y nos buscamos el casco. Mirad, la última carta. Dios mío, es que tengo una mano. Tengo una mano. Increíble. Vale, se pone en juego el casco. Nos vamos a dar la vuelta o hay algo que podemos hacer en alter ego, creo que no. Vale, pues vamos a bajar aliados, la verdad. Creo que es lo que más nos interesa. Y le voy a dar prioridad a Miles. Vamos a gastar 1, 2 y 3. Bajamos a Miles, le vamos a dar ataque. Voy a pegar de 1. Le quitamos el estado duro. Pegamos de 4 con Miles. 3 y 1. Daño aquí. Enderezamos el casco por haber utilizado un atributo de Nova. Por 1 y 2. Voy a bajar a Clea. Voy a atacar. Hacemos 5. Y vamos a dar turno. Me quiero quedar con la conexión con el mundo mente. Creo que es buena opción. Entonces nada, damos turno. Son 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miss Marvel, perfecto. Entonces ahora, 1 amenaza. Le vamos a dar interrupción obligada. Cuando Khan te ataque, elige entre colocar 1 de amenaza sobre el plan principal o que Khan reciba +2 al ataque. Como somos protección y solemos sufrir en amenaza, voy a dar casi siempre +2 al ataque a Khan, ¿vale? Vamos a defender con Clea y ataque de 4 y unas son 5. Esto, joder, refleja mucho. Bueno, es el descarte, da un poco igual. Entonces Clea cae derrotada y bueno, la interrupción de Clea dice que cuando sea derrotada se vuelve al mazo y se baraja, ¿vale? Entonces, en principio voy a tratar de tener siempre campeones en mesa porque tenemos la carta esta que hace que los campeones no sufran daño, lo cual nos viene francamente bien. Entonces, bueno, tenemos a Miss Marvel ya en la mano, tenemos ahora a Miles Morales en mesa, o sea que guay. Cortamos. Y ahora doble carta de encuentros, que va a ser la primera. Vincula esta carta a Khan. Interrupción obligada. Cuando sea atacado Khan, descarta escudo temporal y evita el daño de ese ataque. Inflige 1 de daño al atacante. Y una sombra del pasado. Vale. Ya hacía tiempo que no sacaba sombras del pasado, ¿eh? Con mi buena mano para sacar sombras del pasado.
Entonces, nada, vamos a poner aquí al emprendeguerras. Plan secundario. Y se baraja todo esto. Esto solo tiene una interrupción obligada. Cuando el emprendeguerras te ataque, recibe más uno al ataque por cada carta en tu mano que tenga impreso un recurso universal. Y ese ataque gana brutalidad. Y que comience la guerra. Cuando se muestre esta carta, cada jugador descarta una carta que controle y que tenga un recurso universal impreso. No tengo ninguna. Que controle que tenga un recurso universal impreso. Por cada carta que se haya descartado de este modo, coloca una amenaza sobre esta carta. Yo ahora tengo una duda. No sé si las cartas que tenemos en mano son cartas que controlamos. Pues tengo esa duda ahora, ¿eh? Ya sabéis que yo nunca nunca digo que soy un gran experto en reglas. Y aún así, tenemos esta. Pero no lo sé. Cuando se muestra esta carta, cada jugador descarta una carta que controle y que tenga... Yo entiendo que son solo las de la mesa, ¿no? Ay, es que había una regla que decía algo de la mano también. Por cada carta que se haya descartado de este modo, coloca uno de amenaza sobre esta carta. Mira, tengo dudas, pero como siempre hay la regla fatídica de que en caso de duda lo que más te perjudique. O sea que me voy a descartar de este recurso universal y colocar uno más de amenaza ahí. No estoy convencido del todo, ¿eh? No estoy convencido del todo. Creo que son solo las cartas que hay en mesa, pero algo había con respecto a la mano también, que creo que son cartas que también se controlan. Tengo dudas, por favor aclarármelo en los comentarios. Y nada, vamos a intentar sacarnos de encima al emprendeguerras. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tiene 5, son 3. Poco se puede hacer aquí. Poco se puede hacer aquí. Vamos a gastar... una. Y 2. Bajamos a Halcón Estelar. Voy a pegar de 1. Enderezamos el casco. Pego de 4. Derrotamos a emprendeguerras. Daño aquí. Y vamos a darle doble daño a Halcón Estelar. Vale. Y el problema es esta amenaza. Creo que me voy a dejar a Miss Marvel y ya estaría, gente. 2, 3, juego a Miss Marvel y me la reservo. Y vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Damos turno. Entonces va una amenaza aquí. El villano nos ataca. Ahora podemos defendernos, yo creo que con Miles. Sí, defendemos con Miles. Ataca de 2, de 4, de 5 y de 6. Miles cae derrotado. Gracias, Miles. Y carta encuentros. Y carta encuentros por que comience la guerra. La primera nos dice que cuando se muestre esta carta, descarta la carta de mayor coste que controles. ¿Ves? Luego coloca... Eso será. Yo entiendo que es. ¡Ah, qué rabia! No acordarme de esta regla. Bueno, yo creo que en este caso es de la mesa. Joder, nos quita... en serio. Yo creo que es de la mesa. Bueno, pues nos quita a Miss Marvel. No, esto se pone aquí. Descarta la mayor carta de controles y luego colócala boca abajo, debajo de esta carta. Porque si no podría elegir también en descartarme a Mungle. Ya no lo sé, gente. Ya no lo sé. No me acuerdo ahora mismo. Ahora tengo dudas, ¿eh? Es que a veces leo normas, os lo juro, que luego pasa un tiempo se me mezclan en la cabeza. Y otro plan secundario, nos vamos a ir al pozo. Ay, dioses. Esto se pone en 4 amenaza.
Vale, pues a ver si deja de descartarnos este maldito tipo. Bueno. Vamos a pagar... Vamos a jugar a Mungle y vamos a pagar 1 y 2. Robamos 3 cartas. 1, 2, 3. No nos sale la intervención. Voy a intervenir de 1 aquí. Se queda 2. Halcón estelar vuelve a nuestra mano. Voy a intervenir de... Espera, porque no sé si quiero pagarme el adelante campeones. No. Creo que no. O sí, vamos a pagarlo igual. Voy a pagar 3. Va a ser 1, 2, 3. Jugamos el adelante campeones. Entonces ahora intervengo de 2. Esto cae derrotado. No le ponemos daño derivado a Mungle. Porque ningún personaje campeón que esté en juego podrá sufrir daño hasta el final de la ronda. Y por 2 voy a bajar a precisión. Y voy a intervenir de 1 aquí. Y con Nova voy a intervenir de otro aquí. Enderezaría el casco. De hecho podría haber jugado de otra manera. Pero bueno, nos da un poco igual. Y vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Y entonces ahora esto se va a 4. Khan nos ataca, no nos defendemos, no podemos sufrir daño. O sea que ataca de 4 y unas son 5. Nada de daño. Carta de encuentros, que va a ser... Cuando se muestre esta carta, Khan te ataca. Ataca de 4, de 5, de 6 y de 7. No nos hace daño y nos toca. ¡Fua! Adelante, campeones. Adelante. Vale. Pues voy a... intervenir de... No. Voy a intervenir de 1 aquí. Ahora vamos a jugar vigilancia constante. Pagamos 1 y pagamos... No, ¿cómo lo hice esto? ¿Cómo lo hice esto? 2, 3, 4, 5. No, no, no. A ver. Por 1. Juego volar a la velocidad de la luz. Quito 3 de aquí. Ahora intervengo de 1 aquí. Enderezo el casco. Intervengo de otro con precisión. Cuando se derrote esta carta, descarta hasta que salga un esbirro. Y se pone en juego. Vale. No tiene muchos esbirros esto, ¿eh? Vale. Esto entra con ataque veloz. Esto ya se descarta. Nos hace 2. 1 y 2. Voy a pegar de 2 con Mongel, que hay derrotado. Vamos a poner los daños derivados, que luego me olvido. Esto es 1 aquí, que fue intervención. Y estos son 2. Vale, creo que lo hice bien, porque hice ahí un rewind y no sé si lo hice del todo bien.
Y ahora la pena es que este señor no puede comer daño. Va, pero voy a ser agresivo, ¿eh? Pago 2, juego vigilancia constante, me enderezo, quito la amenaza del plan principal, pego de 1, se quita esto, entonces no se le hace daño, se nos aplica 1 a nosotros, nos vamos a 3. Como hemos atacado, enderezamos el casco y por 1 le vamos a hacer 5. No, perdón, 4. Que son 4 el disparar sin mirar. Vale, creo que lo he aplicado todo bien. Esta me la reservo para la defensa. Ahora que estamos limpios, a lo mejor me podría haber ido... Me podría ir a... Descarta la carta de mayor coste. Es que si no se cheta mucho can. Y al siguiente turno ya ganamos. Me voy a ir aquí. Y hay que descartar un recurso de energía. Nada, el daño se lo voy a dejar. Bueno, pues nos quedamos así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enderezamos. Damos turno. Entonces son una amenaza. El villano planifica de 1, de nada más. Son 2. Y carta encuentros, que va a ser... Oh, no. Cuando se muestre esta carta, coloca las 8 primeras cartas de tu mazo boca abajo. Debajo de esta carta. 1, 2, 3, 4. Lo bueno es que nos pillan alter ego. Y lo bueno es que solo nos pilla 4. Pero ahora hay que pillar carta encuentros si esto se baraja. Y a ver si nos podemos quitar las 2 obligaciones. Y este señor está a 9. Con solo 3 de daño. Lo pasamos a la siguiente fase. Y a ver si recuperamos a Miss Marvel. Es que es una pena porque ahora hay que esperar otro ciclo de baraja entero para recuperarla. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, carta de encuentros, que va a ser vínculo a esta carta de Khan. Cuando ataque... Vale, esto esperemos que no lo vaya a resolver. Le da más 2 al ataque y brutalidad, creo. Vale. Pues nos toca 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hay que descartarse de energía, que no tengo. Esto solo es un recurso de héroe. Y de ciencia. De ciencia sí que tengo. De ciencia... Voy a bajar a Jesse Alexander. Voy a pagar 1. Voy a pagar 2. Jesse Alexander. Lo agotamos. Robamos una carta. Esto es descartar. O sea que no valen los universales. Madre mía. Me voy a descartar de un recurso de ciencia. Quitamos esto. Esto se va. Las 2 liberar la fuerza nova. Wow. Y me queda el recurso de energía. Voy a pagar 2. Robamos una carta. Y no es recurso de energía. No me lo creo. No me lo creo. Ok. Esto no me vale de nada. Voy a curar. De 3. Nos damos la vuelta. Y vamos a pegar de... Vamos a pegar de 2 con Mungel. Entonces se va a 11. Ahora Mungel quedaría derrotada, pero dice que cuando una carta de jugador que esté en juego vaya a colocarse en la pila de descartes, agota precisión y en vez de eso devuelve esa carta al mazo del propietario y barájalo. Yo entiendo que esto ahora lo puedo hacer. Cuando vaya a colocarse en la pila de descartes, agota precisión
y lo barajamos. Y barajamos a Mungel. No sé si antes pude salvar a Miss Marvel con precisión. No lo tengo claro. Estamos aquí. Ay, debí haber bajado a Ironheart estando en... Bueno, no, claro, porque quería saber si me tocaba el recurso de energía. Estando en héroe, decía. Nada, pues pegamos de 1. Daño derivado, esto va a 12. Pasamos a Khan. Y vamos ya a la segunda fase. Esto se desvincula porque Khan sabéis que funciona diferente al resto de villanos. Y entonces ahora vamos a la etapa 2A. Que esto... A ver dónde está. Aquí está. Cuando se muestre esta carta, coloca una ficha de aceleración por cada plan secundario que hay en juego. Luego descarta todos los planes secundarios. Cada jugador muestra la etapa 3A al azar, siguiendo el orden de jugadores. Retira del juego todos los demás planes que no se hayan utilizado. Vale, 3A, 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 3A. Tiramos un dado. Es el 4. El 4 va a ser la guerra del futuro. Ok. Esto lo recogemos. Esto se le da la vuelta. Esto se retira. Vale. Entonces ahora estamos en la etapa 2B, que dice que nos separa del tiempo y dice: cuando se muestre esta carta, crea tu propia zona de la partida y coloca este plan en ella. Vale, pues creamos nuestra propia zona de la partida. Perfecto. Ahora, añade a Khan Centurión Escarlata. Vale, Centurión Escarlata. Where are you? Centurión Escarlata. Entra con dureza. Todos los Khan tienen dureza. Y coge una carta de encuentro, como no. Y le damos la vuelta. Esto empieza en 2. Si llega a 9, perdemos esta fase. Pero podríamos seguir avanzando. Vale. 2, 2, 2, 3. Esto va por aquí. Carta de encuentros. Bueno, esto era una vez termináramos la fase, que ya me olvidaba. Esto está en mi mano. Y robamos 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Tendría que estar todo enderezado. Y ahora sí, resolveríamos esto. Estamos en la etapa 3 de plan, digo. Y daríamos turno. Entonces, esto suma 1. Se va a 3. Ahora Khan nos ataca. Los ataques de Khan ganan penetrante. Yo creo que aquí podemos defendernos con Ironheart. Ostras, pero precisión es así todo el rato. Cuando una carta de jugador que esté en juego vaya a colocarse en la pila de descartes, agota precisión. En vez de eso, devuelve esa carta al mazo del propietario y barájalo. O sea, estamos reciclando todo el rato a los aliados. Pues nos ataca de 3 y 2 son 5. Ironheart cae derrotada. Agotamos a precisión y la barajamos en el deck. Yo entiendo que eso es así. Joder, va a partida de dudas, de reglas que estamos teniendo. Vaya partida de dudas. Bueno, ha tocado así. Un día de dudillas. Cortamos. Además es interrupción de héroe. Entonces se puede hacer, no es una acción. O sea, se puede hacer en el turno del villano. Carta de encuentros. Y la primera nos dice que cuando se muestre esta carta, descarta todos los eventos de tu mano. Si no se descarta ningún evento, esto gana oleada. Evento, evento y evento. Madre mía, cómo nos está destrozando el descarte de Khan hoy. Wow. Descarta una mejora en apoyo que controles. No. No. No, en serio. En serio. Pues me voy a descartar el casco. Qué desastre de mano, gente. Qué desastre de mano. Bueno, pues vamos a intervenir de 1. Se va a 2. Nos damos la vuelta. Gastamos un recurso universal. Cogemos el casco, lo ponemos en juego. Jugamos a Jesse. Por aquí no hay nada. No. Robamos una carta. Esto nos va a hacer falta. Pero seguimos sin el recurso de energía. Pues a ver si toca.
Me voy a deshacer de halcón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ¿en serio no tengo recursos de energía en este deck? A lo mejor no, ¿eh? No me he fijado en eso. ¿Sabéis que tenía recursos de energía? En pie de guerra. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es que es descarta. Si fuera a gastar un recurso, sí que podría. Ah, bueno, el disparar similar sí que es energía. Tirar la fuerza nova. Vale, sí que hay recursos. Pues no debemos estar teniendo mucha suerte, sin más. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tenemos conexión, cogemos otra. Enderezamos. Damos turno. Esto se va a 3. Centurión planifica de 0. Vincula esta carta a tu superhéroe. Y carta de encuentros. Vale, debilitado. Después de que uses un atributo básico de héroe, sufres un 1 de daño. Acción de alter ego, descarta el debilitado. Ok, ok. Vale. Pues por un recurso de fuerza me voy a deshacer de debilitado. Por 1, 2 y 3 vamos a jugar a... Ah, no, Mongel no la podemos jugar en alter ego. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Voy a hacer la habilidad de Jesse. Comprobamos. No, aquí no hay ninguna conexión con el mundo mente. ¡Oh! Por fin. Madre mía, lo que ha costado. Descartamos un recurso de energía. Esto se va y esto se va al descarte. Todas las cartas que hay boca abajo, debajo de esta obligación, se descartan. Vale. Vale. Ok. Nos damos la vuelta. Vamos a pagar 1, 2, 3. Jugamos a Mungel, robamos 3 cartas. 1, 2, 3. Voy a pegar de 1. Quitamos el estado duro. Enderezamos el casco. Voy a quitar 3. Voy a hacerle 5. No, perdón, joder. Estoy hoy con que hace 5. Esto hace 4. El disparar sin mirar. Vamos a pegar de 2. Doble daño. Y vamos a dar turno. De lo que tenemos aquí, me puede interesar todo. O sea que me lo voy a quedar. Y vamos a robar 3 cartas. 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enderezamos. Esto se descarta en vez de enderezar a nuestro héroe. Y damos turno. 1 de amenaza. Ahora Centurión Escarlata nos va a atacar. Creo que voy a dejar que me ataque. Ataque de 3. Quedas aturdido. Nos hace 3 daños. Carta de encuentros, que va a ser Macrobots, guardia y represalia. Ok, pues por 1. Y por 2. Vamos a jugar lo que no me mata. Nos curamos de 2. Nos enderezamos.
Voy a atacar para quitarme el aturdido. Y por 3 voy a jugar a Miles. Le voy a dar +2 al ataque. Pego aquí. Cae derrotado. Daño en Miles. No sufre represalia porque lo hemos derrotado. Atacamos de 2. Se va a 8. Agotamos a precisión y esto se baraja. Joder, pero esto es así. Introducción cuando una carta de jugador que esté en juego vaya a colocarse en la pila de descartes. Y en vez de eso devuelve esa carta a su propietario. Me parece muy rota esta carta, ¿eh? Me está pareciendo muy roto. Que yo me pueda coger a Mungle más de una vez por ciclo de baraja. A cualquier aliado. A Ironheart, que también la tengo aquí ahora. No sé, hace que genere unos turnos demasiado rotos. A lo mejor es el aliado perfecto para Nova, la verdad. No me estaba dando cuenta de esta cuestión. Además, no dice que le hagas daño. Cuando un jugador que esté, solo dice que lo agotemos a precisión. Qué cosa más rara. Vale, pues vamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Lo ves? Mungle, Ironheart, el recurso doble para básicas. Nada, de locos. De locos. De locos. Esto se va a 2. Nos ataca, no nos vamos a defender. Ataca de 3. Y 2 son 5. Carta de encuentros. Vale, vinculamos esta carta a Kang. Ok, pues por 2 y 1. Vamos a Mungle. Robamos 3. 1, 2, 3. Es que no tiene ningún sentido esto. Pego de 1. Entonces evitamos todo el daño. Nos hace un daño a nosotros. Enderezamos el casco. Pegamos de 5. Se va a 13. Ajá. 13 hay que hacerle 5 más, ¿no? Y aquí hay 4. Y aquí hay 5. Pues por 2. Juega... Ah, no, no puedo. Que ya tengo todos los aliados en mesa. No puedo a no ser que me quita precisión del medio. O juego vigilancia constante. Bueno, pago 2 para jugar vigilancia constante. O lo que no me mata. No, voy a jugar lo que no me mata. Entonces nos curamos de 2. Enderezamos a nuestro héroe. Estoy pagando el requisito. Pego de 1. Se va a 14. Enderezo. Está a 4. Si lo hacemos así. Vamos a poner los daños derivados. 2 aquí. 1 aquí. Entonces esto pasa. Pero bueno, al final de la fase. Y ahora vamos a pagar 1 y 2. Jugamos vigilancia constante, nos preparamos, quitamos 2 de amenaza, nos da un poco igual, me voy a dar la vuelta y me curo de 3. Y me queda 2. Y así evitamos que nuestro archienemigo nos pegue ahora, porque vamos a la última fase y va a entrar nuestro archienemigo. Lo que sí que va a haber es carta de encuentros, pero vamos a utilizar la habilidad de Jesse para tener una más, no miro, vale. Estamos aquí, barajando, bla bla. Agoto. Metemos, bueno, una de las cartas de conexión con el mundo mente. Vale, pues vamos a tener una carta más. Y ahora sí, vamos a dar turno. Entonces, y un paso atrás. Carta de encuentros. Y barajamos. Bueno, pues creo que a precisión no le he dado toda la importancia que debiera.
y estoy viendo un deck muchísimo más consistente, pero muchísimo más consistente, a pesar de todos los descartes que nos ha hecho Kang y a pesar de algún error que haya podido tener por no aplicar del todo bien las reglas. O sea, estoy viendo un deck mucho más competente, mucho más consistente sobre todo, que es algo que me importa mucho, que todos los turnos podamos hacer cosas. Pues me parece mucho más consistente este deck en protección, este héroe, Nova, que en los otros, gente. Que en los otros aspectos. Ahora vamos a enderezar todo. Y estamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 2 conexiones, 7, 8 cartas. ¡Fua! 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale. Cuando se derrote esta carta, que bueno, le hemos hecho 4 con Mungle, se ha ido a los 18, ¿vale? Con Mungle y con Miles. 2 y 2. Retira el juego la actual guerra del futuro y únete a la otra zona, ¿vale? Que es la del amo del tiempo. ¿Vale? Cuando dice ningún jugador puede unirse. Cuando todos los jugadores se hayan unido a esta zona de la partida, avanza la etapa 4A. Vale. Pues quitamos ahora todo esto. Y avanzamos a la tercera etapa de Kang y a la última. Kang el Conquistador, que entra con dureza. Y aquí vamos a buscarnos el 4A, que es esta. Habéis utilizado la tecnología de vuestro enemigo para reuniros en el presente, justo a tiempo para responder a la ofensiva de Kang contra la Tierra. Cuando se muestre esta carta, muestra Kang 3 y añádelo a la zona de la partida. Muestra todas las copias del dominio de Kang que estén boca abajo. Vale, no ha habido que meter el dominio de Kang. Y ahora, cuando se muestre esta carta, cada jugador busca su esbirro archienemigo en el mazo de encuentros, pila de descartes, zona apartada, etc. Y lo vamos a poner en juego. Aquí está el emprende guerras. Y esto es descarte, no hace falta barajarlo. Lo ponemos en juego, barajamos el mazo de encuentros, no hace falta. Empieza en 0, si se completa esta etapa los jugadores pierden la partida. Vale. Tengo por aquí mi mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cartas. Va, perfecto, ¿eh? Qué partida más chula. Qué partida más chula. Y vamos a dar turno. A ver si no se completa la etapa que me tiene pasado. Y son 2, 3. Esta carta gana un icono de aumento por cada obligación que haya en tu zona de juego. No hay ninguno. O sea, son 2 y una son 3 y una son 4. O sea que esto se va a 5. Como salga un mover ficha, nos vamos al pozo, ¿eh? La primera, soldado Chitauri, no problem. La segunda, retenido. Cuando se muestra esta carta, coloca 2 de amenaza sobre cada sobre esta carta por cada obligación que haya en juego. Vale, pues nada. Lo vamos a dejar aquí. Simplemente al lado del emprende guerras. Y 2 de amenaza. Ok. Vale. Vale. Pues a ver cómo gestionamos esto. Yo creo que voy a pegar de 2 con Mungle a emprende guerras. Mungle se va, pero lo que hago es agotar a precisión. Entonces la volvemos a barajar. Ahora voy a pegar de 2 con Miles. Se va a 4. A Miles sí que lo voy a perder. Por 2 voy a bajar al halcón estelar. Voy a hacer la habilidad de Jesse Alexander. Barajamos.
Robamos. ¡Jova! Manera de robar. Manera de robar. Gambito. ¿Cómo tengo la mano hoy? Manera. Pues siendo así me da un poco igual, pero voy a hacer 2 aquí. Doble daño en halcón. Me doy la vuelta sin curarme. Por 1, por 2 y por 3. Voy a dejar a Mungle, robo 3 cartas. 1, 2, 3. Pego de una. Me quito Emprende Guerras. Enderezo el casco. Por 2. Lo que no me mata. Me curo de 2. Prepara Nova. Pego de una. Le quito el duro. No. A ver un segundo. ¿Cómo hago esto? Le tengo que quitar el duro con Mungle. Qué pena, ¿eh? Me da demasiada pena eso. Prefiero quitarme esto. Con Mungle voy a intervenir aquí. Doble daño. Y casi prefiero quitarme a este tío entonces. Y me quedo con esta mano. Que no es mala mano, la verdad. No le voy a quitar un duro con un disparar sin mirar o qué. ¿Cuántos han salido? Vendrán más, ¿eh? Venga, al final solo es una carta. Vamos a quitar el estado duro. Y nos vamos a quedar así. Robamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y enderezamos todo. Esto se va a 6. Y Khan tiene poco que hacer ahora mismo, ¿eh? Voy a... Ataque 2. Le vamos a dar 4. Y voy a defender con Mungle. 4, 5 y 6. Mungle cae derrotada. La vamos a barajar, agotando precisión. Lo único el problemático ahora es la amenaza, que está bastante arriba. Carta de encuentros. Macrobots. Ok. Ok. Por 3 voy a bajar a Miss Marvel. Voy a jugar volar a la velocidad de la luz. Quitamos 3. Me la devuelvo con Miss Marvel. Le hago un daño. Pego de una. Represalia. Enderezo el casco. Quito 3. Y me podría dar la vuelta. Yo creo que ahora podría darme la vuelta. Yo creo que ahora podría darme la vuelta. Y de hecho voy a sacrificar al Constelar para hacerle 2 aquí. Que se vaya a 3. Para dejarlo simplemente a 1. Y a ver cómo está el descarte.
Porque igual ahora nos toca una carta de estas de liberar la fuerza nova. Igual es interesante eso. Que esté simplemente a 1. Ups. Vamos a enderezar todo y vamos a robar. Ah, tenía que hacer la habilidad de Jesse. Perdón. ¿Dónde está? Aquí. Barajamos. Pues estaba mucho más engrasado, yo creo, en protección este mazo, ¿eh? Y ya metiéndole esas cartas que te puedes permitir estando en solo, no en multi, el mazo, wow, ¿eh? Muy bien. Robamos una, que va a ser disparar sin mirar, creo que me la voy a quedar. Y ahora sí que enderezamos, robamos una, dos, tres, mirad, como empiezo a conocer el mazo ya. 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fua, Mungel otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Una amenaza. El villano planifica de 2. Y 3 son 5. Y otras son 7. Y un mover ficha nos manda al pozo. No hay ninguno, creo, aquí, ¿eh? No me lo creo, ¿eh? El plan a 0. Nos vamos a ir al pozo, gente. Nos vamos a ir al pozo. Es que la estoy viendo sin... No, aquí hay un mover ficha. Vale, solo hay un mover ficha. Pero el taco es muy pequeñito, ¿eh? Ay, dioses. Ay, dioses. Lo hice bien, ¿no? Son 2 y 3 son 5 y 1 son 6. 7. Buf. Buf. Vale. 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 Aquí no hay más de aumentar la mano, ¿no? No. Y no puedo... Sí que podría. Por 1 voy a bajar. Liberar la fuerza nova. Me doy la vuelta sin curarme. Por 2 y 3 bajo Mungel. Robo 3 cartas. 1, 2, 3. Ahora. Ah, perdón. Antes de eso tenía que haber jugado a Jesse para robar una carta. Una carta mayores, ¿eh? Vale. Ahora. Pego. Cae derrotado. Esto se endereza. Dice que cuando derrotemos a un enemigo o quitemos la última ficha en plan, preparamos a Nova, robamos una carta. Vale. Vale. Vamos a intervenir de un... No. No, ¿cómo hacemos esto? Sí, podemos hacerlo. Vamos a intervenir de 1. Ahora vamos a jugar disparar sin mirar aquí. Hacemos 4. Cae derrotado. Enderezamos a Nova. Robamos una carta. Me la devuelvo con Miss Marvel. Intervengo de 1. Enderezamos. Pego de 5. Intervengo de 2. Y de todo lo que hay aquí, creo que por 1 puedo bajar la enfermera de noche, aunque me va a dar un poco igual. Le voy a poner 3 contadores.
De hecho, me voy a dejar el daño. Y creo que me voy a quedar así. 1, 2, 3, 4. Y de todo esto... Es que el disparar sin mirar creo que es interesante quedármelo, ¿eh? Para hacer doble con Miss Marvel luego. Sí, me voy a quedar esto. Entonces vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4 y 1 son 5. Enderezamos todo. Y es 1 de amenaza. El villano nos ataca. Le voy a dar... Le voy a dar 1 de amenaza aquí. Es que si toca mover ficha, igual nos vamos al pozo por solo haber dado 1 de amenaza. Pero... nos la vamos a jugar. Porque vamos a jugar con... protección del campo de fuerza. Ataque de 4. No, perdón, ataque de... ¿Qué dices? Si voy a utilizar el... Ay, dioses. Estoy tonto, gente. Estaba dándole más 2 al ataque y más 1 a la amenaza. Estoy tonto. Vale, ataque de 4, perdón. Y nada, son 4. Nosotros defendemos de 3. Como hemos jugado con Universal, le hacemos 3 daños. Esto va al descarte, no me interesa recuperármela con Miss Marvel. Nos hace un daño. Carta de encuentros. Soldado Chitauri. Vale, no tiene guardia. Y está a 8. Nos toca. Nos toca. Voy a pegar de 1 al Chitauri. Enderezo. Voy a jugar... disparar sin mirar. 5 aquí. Me lo recupero con Miss Marvel a la mano. Ahora Miss Marvel caería derrotada, pero agota precisión. Y barajamos. Voy a hacer 5. No. No, no, se puede jugar mejor esto. Se puede jugar mejor. Voy a pagar 2. Para jugar lo que no me mata. Me curo de 2. Preparamos a nuestro héroe. Intervengo de 1. Enderezo el casco y pego de 5. Ahora sí. Y con Mungel pego de 2. Podía recuperarme a Mungel en vez de a Miss Marvel, pero es que ya me da esta rabia abusar tanto de Mungel, gente. Y estamos a 18. 18. ¡Oh! ¡Oh! Lo hemos hecho mal. Nada, pues ya voy a terminar aquí, ¿eh? Por no haber contado. No, pues simplemente lo que hago es dejar que se va al descarte de Miss Marvel. Ups. Porque es absurdo que por no haber contado. Y simplemente ahora ataco de 2 con precisión, MVP de la partida, y le hacemos 20 de daño, gente. Y precisión ahora sí que se iría al descarte. Se irían todos al descarte. Y nada, un poco la partida hasta aquí. Vamos a hacer 1 hora. Son siempre largas las partidas con Khan. Y wow, wow. O sea, me he quedado muy impresionado. No pensé que fuera a ser tan consistente. Y precisión me ha sorprendido. Es que os diría que hasta me quedo con la sensación de que puede ser tan potente como Ironheart. Nova. Es verdad que estamos jugando en normal, pero te hace un cerrojo muy grande, Nova, ¿eh? O sea, si tú tienes precisión, nunca... Es que es muy difícil que reciba daño, Nova. Tienes a Clea para defenderte. Tienes el adelante campeones. Tienes a precisión, que siempre te vas a defender con un aliado y te va a volver.
Tienes a Miss Marvel para devolverte cartas. Tienes a Mungle que te va a hacer robar 3 de cada vez. Entonces es más fácil activarlos, liberar la Fuerza Nova. Con Ironheart también robas carta. Uf. Es muy agresivo este deck en protección. De hecho, os diría que defensa desesperada y ni un paso atrás, que siguen siendo buenas cartas, porque al final tú lo que haces es me defiendo, interrumpo con defensa desesperada, como he utilizado un atributo básico, enderezo casco, entonces esto sale gratis. Y creo que con ni un paso atrás sucede lo mismo, es interrupción, sí, exactamente lo mismo. Las juegas gratis, aunque es así, y aunque son bastante interesantes por ese hecho, no sé hasta qué punto puedes acabar montando un deck de protección que sea súper agresivo, con cartas que permitan seguir robando y demás, o algo por el estilo. Hay que darle una vuelta. Yo creo que aún hay maneras de seguir mejorando este mazo. Es que me he vuelto loco con precisión, ¿eh? Es que cuando la leí, pensé que de algún modo la tenías que sacrificar, que le acababas poniendo daño a ella. ¿Es ella o él? No lo sé. Cuando una carta de jugador que esté en juego va a colocarse en la pila de descartes, agota esa precisión. Devuelve esa carta al mazo al propietario. Es que te hace un combo esto. Esto es un abuso, gente. Esto es un abuso. Estar jugando 2, incluso 3 veces por ciclo de mazo una carta que te hace robar 3 cartas. Muy rotito, muy rotito. Es que os diría que a la altura joder, de Ironheart. Hay determinados escenarios que a lo mejor nos va a hacer tan bien y no es tan potente ni tan versátil, pero para según qué escenarios es igual de fuerte. Me refiero a, por ejemplo, habrá algún escenario que estoy pensando ahora en la campaña que hicimos joder, los más buscados de la galaxia. En esa campaña hay escenarios como el del coleccionista 2, creo que es avanzando quitando amenaza. No sé hasta qué punto vamos a poder resolver ese escenario, porque hay que ir quitando mucha amenaza y, y no tenemos como buen mazo de protección, no tenemos buena capacidad de intervención. Sí que tenemos vigilancia constante, pero solo son al plan principal. Tenemos los aliados que siempre nos ayudan mucho. No sé, no sé. Incluso os diría que están funcionando tan bien los campeones que a lo mejor hasta el hombre máquina no compensa tanto, porque cuando lo he tenido en mano, también es muy precipitado sacar conclusiones por una sola partida, ¿eh? Pero cuando lo he tenido en mano, he preferido jugar campeones por el hecho de saber que en cualquier momento puedo abusar del adelante campeones, ¿eh? No sé dónde lo metí. Del adelante campeones. Entonces, no sé, muy interesante la partida. No sé qué os ha parecido a vosotros, pero hay aquí un héroe en ciernes muy, muy, muy potente. Muy guay. Me ha cambiado la perspectiva. Quizás el mejor en protección sea Nova. O sea, el mejor aspecto para Nova sea protección. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. Voy a seguir dándole a la cabeza estos días, con este mazo. Y nada, os dejo aquí la partida. El jueves vamos a hablar un poquito, pues eso, de Nova, de Ironheart y ya finiquitamos ya por fin los campeones. Pero no solo eso, sino que vamos a hablar de eso, pero con perspectiva a voy a iniciar aquí un debate, cómo creo que deberían salir los héroes, ¿no? ¿Cuál es el nivel de potencia que deberían tener? Igual hasta podíamos repasar un poco la tier list de héroes, ¿no? Por jugar, chicos. Un poquito, ver cómo están los nuevos héroes y tal, y hablar un poco de todo. Y a mayores, a ver si ya por fin sé algunos detalles y os puedo especificar ya muy bien cómo va a ir el tema del sorteo para el producto de Quelate Games que se viene, ¿vale? Que yo os digo que va a ser algo exclusivo que no se va a poder conseguir en ningún lado. O sea que nada, muchísimas gracias por el apoyo también, que no os lo digo lo suficiente. Últimamente estoy disfrutando muchísimo del canal, la verdad, muchísimo de vosotros, y eso que estoy teniendo mucho menos tiempo para poder contestaros a los comentarios, pero es como que he encontrado un ritmo muy apropiado
con 2 vídeos a la semana, que tampoco me quita mucho tiempo, pero a la vez os estoy dando pues feedback más o menos seguido, ¿vale? Al final creo que este es uno de los canales en YouTube al menos más activos de Marvel Champions en habla hispana. Y, jova, creo que lo estamos pasando muy bien, la verdad, con todo lo que se viene. La única pena que tengo es que no está saliendo suficiente contenido, a lo mejor, em, con demasiada frecuencia. Aún tenemos que esperar un poquillo para que llegue Spider-Ham y SPDR, pero bueno, una vez que lleguen ya empezaremos, ¿no? Y luego, por ejemplo, también cuando venga Génesis Mutante, pues está bien, pero también es una pena que venga todo a mogollón, ¿no? Porque al final lo que me hace es efecto embudo, gente. Yo no puedo traeros 4 partidas en un día, ¿sabéis? De los 4 héroes que van a salir con Génesis Mutante. Al final hasta os acabo aburriendo a vosotros. Entonces, si eso lo fuesen dosificando más, la verdad es que llego a la conclusión de que es mucho más interesante, al menos para generar contenido en YouTube y para mantener vivo el juego a base de la comunidad, ¿no? De que estemos activos y pendientes del juego constantemente. Si no, a veces se generan eso, unos agujeros de contenido que no sé hasta qué punto es favorable para el juego. Pero bueno, esto ya son divagaciones y cosas que os comento a los que os quedáis hasta el final. Y nada, un placer, de verdad, me lo he pasado muy bien, me ha gustado muchísimo este deck de Nova, ya me diréis qué os parece, ya me diréis cuál es el aspecto que más os gusta, aunque quizás esto lo dejemos más para el jueves. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Chao.